Como estamos atendiendo a la serie de temas que se llama Imitando también a Timoteo, el día de hoy pues estaremos hablando de no enseñes diferente doctrina. Esto viene de lo que hablamos la semana pasada, de que a Timoteo le encargaron que persistiera en lo que se le había otorgado y que también había sido enviado a la iglesia de Efeso para que fuera, para que no enseñaran diferente doctrina. Entonces aquí entra la situación del punto es, ¿por qué el título es No enseñes diferente doctrina cuando a Timoteo le llegan a decir que él llegue a corregir a personas para que digan que no enseñen doctrina? Porque realmente el punto al que quiero trasladar o que vamos a hablar el día de hoy es de que nosotros debemos estar bajo la perspectiva de no enseñar nosotros diferente doctrina. Obviamente a veces podemos nosotros pensar desde ya que somos personas que está predicando fielmente la palabra de Dios, pero puede ser de sin darnos cuenta estemos enseñando una doctrina que no es. Y el punto no es tanto que nosotros veamos si alguien enseña verdad doctrina, no. Si realmente el punto es de que nosotros velemos que nosotros no estemos enseñando una falsa doctrina. Y esto va acompañado a la serie de temas que hemos venido hablando de creo que hace unas 3 semanas del hecho de que el apóstol Pablo constantemente se dice, guarda lo que se te el mandamiento que se te ha encomendado, o guarda lo que se te ha encomendado, persiste en lo que te ha enseñado, recuerda de quién has aprendido. Entonces, lo hablamos en su momento que constantemente el apóstol Pablo le dice al Timoteo que guarde, le dice que guarde sin parcialidad, le dice que guarde sin prejuicio, le dice que guarde con exactitud lo que se le ha dicho. Entonces, bajo ese punto, nosotros debemos estar bajo la perspectiva de esto me enseñaron y tengo que tener cuidado de no enseñar esto o esto otro, que a veces puede ser que se introduzca sin que nosotros nos hayamos percatado o a veces bajamos la guardia, se mete en nosotros, pensamos que es verdad y luego lo terminamos enseñando sin darnos cuenta. Y cuando hablo de enseñar, no estamos hablando efectivamente de que uno tenga una transmisión en vivo o en el hecho de que uno va a predicar un parque o algún estadio, sino que a veces en nuestra día a día, cuando nos topamos con alguien, hablamos con alguien, de repente se nos sale esta falsa enseñanza. Entonces debemos estar constantemente en cuidado y por eso vamos a hablar de este tema. Vamos a orar para iniciar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, el honor, poder y alabanza. Queremos hoy delante de ti venir y postrarnos en nuestro corazón en adoración a ti, para estar atento también nuestro oído a escuchar tu voz, para estar atentos nosotros en espíritu en mi cuerpo para atesorar tus palabras. Te pedimos que sea llevado cautivo todo pensamiento altivo y te pedimos que nuestra atención sea a tu palabra y a tu verdad. Dirígenos por favor y ayúdanos también en mi caso, a poder trasladar la palabra como tú requieras que sea trasladada. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesús, te agradecemos, amado Padre y Pastor. Amén. Y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien, entonces como entrando en el punto del detalle de esto es, no enseñes diferente doctrina. Entonces nosotros debemos estar bajo la perspectiva de que no debemos nosotros enseñar diferente doctrina. Y bajo el apoyo del versículo que vamos a ver, que es 1 Timoteo 1:3, dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, bajo este punto, efectivamente sabemos que el apóstol Pablo está predicando y enseñando una verdadera doctrina. También sabemos de que Timoteo era discípulo de Pablo o también era colaborador de Pablo y él pues había recibido y estaba viviendo la sana doctrina como Pablo. Por esa razón es obvio el pensar de que la confianza que le tenían a Timoteo, obviamente también hagamos de cuenta, Pablo había escuchado predicar a Timoteo o enseñar a Timoteo y él sabía claramente que Timoteo no hablaba cuestiones incorrectas, ¿verdad? Y por esa razón, bajo esta confianza, es enviado a esta iglesia para que indique a otras personas que no enseñen una doctrina diferente. Es decir, que se estaban dando enseñanzas en esa congregación y obviamente no era toda la congregación que lo enseñaba, por eso dice acá, en esta parte, algunos.
algunos que no enseñen, es decir, que no eran todos, eran de entre algunos que estaban ahí, ya se había comenzado a introducir falsas o diferentes doctrinas. Entonces, en este contexto, obviamente, estamos considerando que ellos, tanto Pablo como Timoteo, tenían una verdadera doctrina y bajo esa confianza es enviado Timoteo para que él enseñe a otros que no enseñen diferente doctrina, porque él estaba en la verdadera doctrina y enseñaba la verdadera doctrina. Entonces, bajo ese punto estamos bien y estamos claros. El punto ahora está en nuestro tiempo actual. ¿Por qué hablamos del tiempo actual? Porque nosotros estamos prácticamente en medio de una batalla doctrinal. En ese momento vemos claramente que estaba como que el auge y el apogeo de una doctrina pura y en esencia, porque venía Jesús, venía los apóstoles, Pablo y todos ellos, y estaba pues avivado, por así decirlo, en plenitud la doctrina y la enseñanza y el Espíritu Santo, y pues estaba manteniendo la comunión. Claramente habían ciertas discrepancias o problemas entre una congregación y otra, pero tenían de primera mano a un apóstol Pablo, que ahora, como dice la escritura, perito y arquitecto, y también estaban los demás apóstoles. En nuestro tiempo actual, recordemos de que todo eso, por así decirlo, se apagó, y no solamente por el hecho de que ellos murieron, sino que también las personas no tomaron o no consideraron los consejos que habían sido dados. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que aquí se menciona, que vemos en el libro de Apocalipsis, que decían que era una iglesia ferviente, dedicada, trabajosa, que sabía distinguir entre los falsos apóstoles o no, pero había perdido su primer amor, de que si ellos no se recuperaban en buscar el primer amor, prácticamente iba a venir algo sobre ellos, y efectivamente se conoce pues de que la iglesia desapareció, o fue, creo yo, que invadida o destruida. Esto ya a nivel de historia, por supuesto. Entonces vemos de que muchas cosas se fueron diluyendo, también lo que se conoce pues con la situación de la Iglesia de Roma, cómo la involucra de la nación y política y se mezcla hasta generar lo que conocen a veces como la Iglesia Universal. Y pues se ha diluido, se han perdido muchas enseñanzas, etcétera, a lo largo del tiempo. Es decir, aunque tengamos la palabra escrita y la leamos, hay muchas cosas que no hemos experimentado o vivido de doctrinas o enseñanzas de ese tiempo, ya que nosotros podemos a la hora de leer la carta de Éfeso o Filipenses, tenemos como que una ventana a la situación que podía estar ocurriendo y que el apóstol Pablo a veces dice cosas, pero no necesariamente están explicadas. Por ejemplo, en Efesios 6, cuando dice que están los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes espirituales de maldad. Pero ahí lo sabemos que existen, como también la iglesia de Colosenses, que habla acerca de los tronos o las potestades. O a veces también cuando vamos a ver creo que también es en Colosas, creo, cuando dice que la iglesia da testimonio a las lumbreras o otras manifestaciones espirituales. Entonces, él está mencionando, él está diciendo cosas que no está explicándonos, no está diciendo cómo funcionan, cómo operan, qué categorías son, etcétera, o descripciones, como forma de atacar. Todo eso no lo está explicando, solo lo está mencionando. Entonces, claramente esas enseñanzas no las tenemos y a veces Dios nos las está revelando conforme vamos creciendo en el Evangelio, conforme a la madurez. Claramente lo dice Hebreos capítulo 5, al final, diciendo de que hay cosas que son difíciles de explicar, que también que no la puedes seguir explicando a causa de nuestra falta de madurez, a causa de que no hemos ejercitado los sentidos en diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo. Por lo tanto, no nos pueden dar enseñanzas más profundas. Entonces, ¿a qué barco con eso? Que nosotros venimos de cosas que se están restaurando, por eso vemos cuando se ve la historia de la iglesia, Martín Lutero, Calvino, John Wesley y otros personajes que van apareciendo a lo largo de los años, algunos de ellos comenzaron a restaurar ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de Martín Lutero claramente generó por así decirlo, una separación, lo que venía de la rama lo que se conoce la Iglesia Universal con lo que después se generó la Iglesia Luterana. Pero él en el sentido de comenzar a hablar de que la fe es por gracia, ¿verdad? De que era su enfoque, uno de los enfoques de Martín Lutero, que la fe no se vendía, que era el problema que se estaba generando, que querían vender la salvación. Pero si no estoy mal con Calvino, creo que se comenzó a restaurar también lo que era los cultos con alabanza.
Eso no me recuerdo, hace años medio vi esa parte. Entonces, conforme a lo largo de los años han venido restaurando cosas, pero también hay cosas que también hay enseñanzas que vienen mal, ¿verdad? Porque es cierto que Martín Lutero, si no estoy mal, logró hablar acerca de la fe por la gracia y algunas otras cosas, pero también él tenía, creo que también todavía le servían o rendían culto, creo que a María en ciertas áreas. Entonces hay muchas cosas que se han venido restaurando, que también nosotros a veces cuando llegamos por primera vez a una congregación nos enseñan cosas, a veces nosotros confiando de que lo que ellos están predicando proviene de Dios y conforme vamos creciendo, a veces nos damos cuenta de que tal vez lo que están haciendo o la manera que lo están haciendo, lo que están predicando o lo que están viviendo no es correcto. Y uno lo que hace es, Dios le abre los ojos y uno comienza a buscar lo que es correcto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos en un fuego cruzado y que de alguna manera tal vez ya entró esa enseñanza en nosotros, que nosotros aparentemente la vimos funcional, la estamos aparentemente viviendo, pensando que es funcional y también enseñando a otros que es funcional cuando realmente eso es una falsa doctrina o una doctrina errada o una doctrina que no tiene un fundamento realmente bien especificado y que se está dando. Uno de los ejemplos que se mencionan constantemente acá ha sido la doctrina, por ejemplo, de los decretos. También hay, por ejemplo, también las enseñanzas de los bautismos, también tienen ciertas carencias en ciertas denominaciones o en otras personas cuando las comienzan a tomar. Entonces realmente hay un gran conjunto de cosas de que lo menciono para que estemos mucho más atentos a cualquier doctrina que estemos recibiendo, porque nosotros a veces no filtramos lo que se nos está enseñando, no filtramos o no verificamos y a veces ya decimos esto es así y de repente a la vuelta de la esquina nos topamos con alguien, le compartimos lo que recibimos como que fuese la verdad absoluta y realmente puede ser que estemos enseñando algo malo. Entonces, bajo esa perspectiva, es el hecho que quiero mencionar, no bajo el punto de Timoteo, que sí tiene una verdad, sino que bajo el punto de que hay muchas enseñanzas que hemos absorbido, que hemos visto, que hemos considerado, inclusive nosotros, que sean correctas, incluso dentro de la teología que a veces se da en seminarios o que a veces se tienen en libros de teología, y hay ciertos temas que a veces considero yo que no son apropiados en el sentido de que hay temas particulares dentro de la teología que se enseñan, que cuando por lo menos esto es lo que yo he examinado, considero que no son doctrinas enseñadas de buena manera y que dentro de esas doctrinas están ciertas contaminaciones y que ellos tal vez toman lo que ellos pues hacen la hermenéutica, homilética, exégesis, etcétera, inclusive pueden sacar griego y hebreo, pero para mí considero que están contaminadas y están distorsionadas. A pesar de que vengan de una línea teológica de años o de siglos, o que ellos digan que desde la iglesia primitiva se hacía, pero para mí considero que esas no son gratas o no son verdaderas. Pero por esa razón es de que como hay muchas cosas aquí al cual nosotros estamos expuestos, no solo presente, sino que también futuro, ¿verdad? De repente puede salir una doctrina, de repente el enemigo puede tratar de darnos una enseñanza de demonios, una revelación de demonios, y nosotros por ignorancia creer que sea revelación de Dios y comenzar a enseñarla. Por lo tanto, debemos cuidarnos mucho más de no enseñar alguna doctrina diferente, sabiendo que estamos expuestos, sabiendo que nosotros no somos infalibles, el infalible es Jesucristo y su palabra, y eso nos ayuda a estar nosotros más atentos, a estar velando, estar, por así decirlo, no es lo mismo que uno esté, por ejemplo, en un parque o una playa y uno camine tranquilamente, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados, que tal vez uno esté en medio de una guerra y se estén disparando a diestra y a siniestra cada uno. Si uno camina como camina en el parque o como camina en la playa, nos van a atravesar no solo una bala, sino que hasta cinco. Sino que si sabemos que estamos en un campo de batalla donde hay balas y bombas y todo ese tipo de cositas, por lo tanto vamos a estar mucho más atentos y viendo en qué camino me voy y en qué camino no. Porque estamos en una guerra espiritual y la palabra dice que el enemigo buscará engañar inclusive a los escogidos. Entonces no podemos estar como que estuviéramos en la playa en este evangelio, no podemos estar como que estuviéramos en un parque, sino que tenemos que estar con los ojos bien abiertos en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que nos
Inclusive Dios nos quiere enseñar, porque hay cosas que también Dios nos quiere enseñar, el Espíritu Santo, pero a veces nosotros, por nuestra ignorancia, por la imprudencia, por muchas razones, no le entendimos bien y tal vez inclusive hasta podemos distorsionar la doctrina, que es lo que menciona el apóstol Pedro en una de sus cartas con relación a Pablo, donde él dice, y el apóstol Pablo que dice cosas que son difíciles de entender, que los inconstantes, inconstantes indoctos tuercen. Obviamente nadie se va a querer poner en una posición de inconstante indocto y decir que está torciendo la Biblia. Es decir, cuando escuchamos a personas que predican el Evangelio o que creen en la Biblia, decirle que es indocto o inconstante se va a sentir ofendido. Se va a sentir como que él tiene la verdad y que él no está haciendo nada malo, cuando tal vez sí lo está haciendo. Pero por eso debemos de estar en una posición nosotros, no en ni en el sentido de que yo soy siempre el puro, el santo, el que nunca digo nada malo, como tampoco entrar en otra posición de que uno siempre se equivoca, sino que estar en una posición de tengo que tener cuidado donde piso, tengo que tener cuidado de lo que leo y de lo que entiendo. Y menciono esto porque a veces cuando uno recibe enseñanzas, a veces uno puede en su imprudencia comenzarlas a decir, solo mencionar, sin detenernos a revisar la Biblia, sin detenerlos a ver si realmente estoy captando todo el mensaje que estoy recibiendo, ¿verdad? Sin entender el impacto que puede tener lo que uno dice, sin entender muchas cosas, y por lo tanto uno tiene la imprudencia de solo mencionarlas. Pues, y a mí me ha pasado, y a veces también cuando he estudiado la Biblia, de repente yo recibo, tal vez, hagamos de cuenta, una revelación o he tratado de entender algo, y a veces me detengo y digo, bueno, es cierto que lo entendí, es cierto que tal vez es una revelación de parte de Dios, pero no la voy a decir por el momento, es decir, me voy a detener a meditar un poco más para asimilar bien esto y ya tal vez despuesito cuando ya tenga más marcado, tal vez más madurada la enseñanza, la voy a mencionar. Aparte también de orar por la confirmación de parte de Dios, o sea, hay que tener cuidado con eso y no decir uno, esto me lo reveló Dios, ya uno sube a un púlpito y comenzar a darle en la predicación, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado y por esa razón es que tengamos cuidado de no enseñar diferente doctrina. Ahora, en este punto que vemos acá, esta palabra, esto enseña en diferente doctrina, es una sola palabra. No estamos hablando necesariamente de tres palabras, porque en el español aparecen tres, pero realmente en el griego es una palabra, pero es una palabra compuesta. Y esto es importante que lo veamos, pero vamos a manejar acá. Dice, esta es la palabra heterodidascaleo, que viene del 2085, que es del griego, y es una palabra compuesta que viene del 2087 o el 1320, que dice de doctrina diferente. Se ha traducido como enseñar diferente doctrina. Como esta viene del 2087, vamos a ver lo que es heteros, que es de afinidad incierta, otro diferente. Se ha traducido como al día siguiente, diferente, distinto. Y vamos a la otra palabra que es la 1320, que es didascalos, del 1321. Instructor, generalmente o específicamente doctor, maestro, padre de familia. También esto viene de didascos, que es 1321, que es forma prolongada causativo de un verbo primario, dao. Aprender, enseñar, en la misma aplicación amplia, se ha traducido como enseñar, instruir, aprender. Ahora, esta palabra que estamos viendo, que es heterodidascaleo, únicamente aparece en 1 Timoteo. Únicamente, no aparece en otro lugar. Y aparece solamente en 2 versículos. En el versículo que acabamos de leer, que es 1 Timoteo 1:3, y también aparece en este pasaje de 1 Timoteo 6:3. Obviamente coloqué el versículo 3 y 5 por el punto de especificar o de mencionarlo para ver qué es lo que dice. Veamos acá, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4, está envanecido, nada sabe
y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 4. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, aquí nos están dando también unas claves. Una de ellas es de si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, aquí nos dice una especificación, porque uno se podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana enseñanza? ¿O qué es una doctrina o enseñanza diferente? Y aquí claramente nos dice, y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a veces en la Biblia se habla la palabra conformar, habla de hacer referencia a que toman la semejanza de algo. Es decir, cuando se habla que alguien es conforme por ejemplo, al fútbol, voy a poner este ejemplo. Entonces él tomó la forma de un deportista, por ejemplo. O alguien tiene conforme a su hermano, por ejemplo. Es decir, que él es como el hermano, que él tiene una forma similar. Por eso en el de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no tomen la forma del mundo. Entonces la idea es de que cuando se nos enseñan algo, o todas las enseñanzas que nos dan, es para que nosotros tomemos la forma de nuestro Señor Jesucristo, que tomemos la forma de la palabra. Y dice, y a la doctrina que es conforme, es decir, conforme, que tiene la forma de la piedad. Es decir, que toda doctrina que nos dan nos tiene que llevar al amor, nos tiene que transformar a la semejanza de Jesucristo. Y por ende tenemos que evaluar bien lo que nosotros estamos aprendiendo o lo que nos estamos viviendo. Si entra en la práctica de la piedad, entra en la práctica del amor. Evaluar toda doctrina y toda enseñanza que nosotros hemos tenido. Y eso lo he repetido constantemente porque es algo que se nos ha dicho o lo que hemos también hablado con respecto a Timoteo, que claramente Dios nos dice, guarda la palabra, persiste en lo que se te ha enseñado, entiende de quién has aprendido. Y por esa razón nosotros tenemos que ser bien meticulosos, tenemos que estar bien atentos a todo lo que nos enseñan. No porque venga alguien que lleva, por ejemplo, campañas evangelísticas que vienen 5,000 o 1,000,000 de personas. Realmente todo lo tenemos que evaluar. En uno de los ejemplos muy claros que constantemente se mencionan es el caso del libro de Hechos, cuando se hace referencia a que los de Berea lo que hacían era revisar lo que se les había enseñado. Es decir, vino el apóstol Pablo. Nosotros ahora conocemos que el apóstol Pablo era perito y el arquitecto de la iglesia, que él tenía una sana doctrina. Y que en ese momento llega a la iglesia de Berea y él comienza a predicar acerca de Jesucristo y que está hablando de Jesucristo a través del Antiguo Testamento, como el Mesías estaba en el Antiguo Testamento y indicando por las Escrituras de que el Mesías era Jesucristo era el Mesías. Claramente la iglesia, ellos recordemos que eran de otra, por así decirlo, denominación, que eran los judíos, que ellos no conocían realmente o tal vez no aceptaban a Jesús como el Mesías. De repente llega Pablo a hablarles del Mesías, que el Mesías es Jesús, y ellos ahora entienden la revelación y dice que se alegran de saber que Jesucristo es el Mesías. Pero ellos no se quedaron solo con eso. Ellos no necesariamente, por así decirlo, les importó que fuera el apóstol Pablo, perito arquitecto, o que tal vez le habían enseñado versículos que estaban en la Torá o en la Tanaj, sino que ellos fueron a revisar, ellos fueron a verificar por las Escrituras. Recordemos esto también, que en el antiguo tiempo no era que todos tuvieran Biblia, ¿verdad? Ahora pues uno puede instalar la Biblia en el teléfono y si alguien está predicando y decir citas, uno automáticamente podría agarrar el celular y revisar las citas que está diciendo para ver si concuerda. Pero en ese momento recordemos de que no tenían una Biblia, a ese momento eran rollos o pergaminos y no es que alguien andaba ahí con sus hagamos de cuenta 35 rollos en la espalda para ver y revisar a cada que prediquen, ¿verdad? Entonces ellos lo que hicieron fue a revisar después, ir a verificar todo lo que el apóstol Pablo había predicado o enseñado, si efectivamente estaba ahí donde él dijo que tenía que estar. Y ellos prácticamente se gozaron, dice, por cuanto efectivamente se dieron cuenta por las Escrituras de que el Cristo era el Cristo.
Jesucristo era el Cristo. Entonces, por esa razón es importantísimo que nosotros estemos siempre al pendiente de las Escrituras. Y hablo de estar al pendiente de las Escrituras en el sentido del el ejercicio constante de estar leyendo, el ejercicio constante de estar estudiando la palabra, el ejercicio constante de estar orando, para que el Señor Jesús también nos encamine y nos muestre que hay algo que tal vez tenemos que no es correcto, ¿verdad? Porque a veces nosotros, cuando entramos en el Evangelio, tenemos conciencias que algo puede ser bueno o algo puede ser malo. Y que uno dice, no, es que yo creo que esto es bueno o que esto es malo. Por ejemplo, en mi, cuando yo comencé en el Evangelio, yo tenía por lo menos, había dos posturas, ¿verdad? En el sentido de que para mí no importaba cómo me vistiera, si yo estuviera roto, si estuviera con pants o pantaloneta, ir a la iglesia, en ese momento. Y la otra cuestión era de que no importaba si una canción fuera cristiana o no, con que era un buen mensaje. Entonces yo andaba sobre esas dos y para mí no es que eso no es así o esto de esta manera. Pero ya conforme fui leyendo la Biblia, conforme Dios me fue como educando y también ministrando ciertas cosas, cambié realmente el entendimiento que tenía de ello. Si yo me hubiera mantenido sobre esa postura y hubiera agarrado versículos a mi conveniencia para decir que eso es así porque la Biblia dice, entonces yo hubiera terminado enseñando enseñanzas que no eran correctas. ¿Y por qué menciono esto? Alguien dirá, no, es que es religioso, que a alguien no le impidan entrar a la iglesia con pantaloneta. Yo menciono, por lo menos hay dos puntos con relación a esto. Uno, es de que yo entiendo de que si alguien no cree en el Evangelio, si alguien no busca a Dios, si alguien tal vez lo invitan por primera vez, pues ni modo va a llegar con pantaloneta, ¿verdad? O sea, eh, pero es el porque no conoce. En mi caso personal, si yo ya conozco el Evangelio de Cristo, yo realmente debería presentarme como una honra completa. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla de presentarnos como un culto racional. Todo nuestro ser, porque también la Biblia dice vestidos pues de Cristo y algunas otras cosas que la Biblia habla. Entonces yo estoy honrando a Dios también con mi vestimenta, ¿verdad? Porque estoy presentándome delante de Él de alguna otra manera en su casa. También hay otros aspectos que se pueden mencionar, por ejemplo, que la Biblia menciona que el perezoso tiene sus vestiduras rotas. Entonces, si yo vengo y agarro la moda que actualmente está de estar con roto, o que en ese momento que yo estaba, pues, de ir a la iglesia con las vestimentas rotas, yo únicamente estaba manifestando lo que yo estaba de una manifestación de pereza que estaba teniendo en ese momento. Entonces, efectivamente, no podía llegar presentándome de una manera perezosa, porque mis vestiduras lo estaban manifestando a la casa del Señor. También, lógicamente, yo he comentado de que la experiencia que yo tuve, el cambio de comenzar a vestirme diferente, no fue porque necesariamente también me enseñaron, sino que hubo una manifestación de Dios en ese momento y a mí nadie me dijo nada y pues mi postura comenzó a cambiar en ese momento y entendí que no era propio de estar delante de la presencia de Dios con mi tipo de vestimentas. En ese caso, pues tenía un poquito de ropa rota, porque así era la moda antes, ¿verdad? Entonces, mi perspectiva cambió no solo por la presencia de Dios, sino también por las escrituras. Y yo entiendo claramente si alguien llega en pantaloneta o con gorra y él llega por primera vez, ¿quién voy a ser yo para decirle que se ponga un pantalón? Pero también tengo que enseñarle a las personas que también son jóvenes que llegan y tienen cierta mentalidad, decirle que también se honra a Dios con la vestimenta. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas con respecto a mi conciencia y también a la conciencia de los demás, y podría poner varios ejemplos. También el otro caso con respecto a las canciones que en su momento decía que no importaba el ritmo, no importaba realmente si le cantaban a Dios o no, lo que importaba era el mensaje que se trasladaba, ¿verdad? Y después cambié de eso porque entendía acerca de lo que se ministra espiritualmente, no solo en letras, sino en espíritu, y que a veces los ritmos nacen de ciertas culturas en el mundo, y lo que la Biblia dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es decir, lo que nace del espíritu es del espíritu. Entonces, si hay un ritmo que nació en el mundo, ¿para qué lo voy a usar yo para aparentemente alabar a Dios si nació de la carne? Como a veces está el reggaetón o el rap, eso nació realmente en el mundo. Fueron personas, en el caso del rap, por ejemplo, con violentas que vivían en lugares que eran gángster o algunas otras cosas como drogas, pleitos, e inclusive las letras también hablaban de eso. Y por eso el ritmo era fuerte, era violento. Entonces eso nació de la carne, nació de la
altivez, de la soberbia, del engaño, inclusive canciones que inclusive en el español se conocen, hablan de altivez y un montón de cosas, y ellos luego agarramos esa esencia y la metemos al reino de Dios para cantar alabanzas, eso va mezclado. Obviamente yo entiendo de que hay personas que comenzaron en el evangelio, que tal vez venían de esa cultura de rap, y ellos como claramente le quieren ofrendar algo a Dios o quieren predicar a otros. Obviamente yo entiendo que las personas van a tal vez cantar rap, ¿verdad? O van a decirlo porque van iniciando, tal vez no hay nadie que les enseñe o que les diga. Pero también entiendo de que si ellos oran y leen y buscan a Dios, Dios los va a guiar y decirles la verdadera manera de ser. Porque a veces no todos que comienzan así como que a 100%, ¿verdad? Sino que Dios va, dice la Biblia, va enderezando las veredas. Pero por lo tanto no tenemos que poner en esa posición de yo sé, sino en esa posición de quiero aprender lo que Dios me quiere decir. Y todas las enseñanzas que yo tenga, debería dedicarle más tiempo a examinarlas, a verlas, para ver si realmente son de Dios o no. Y preguntarle al Señor Jesús si provienen realmente de Él cada enseñanza que yo tenga o cada enseñanza que yo estoy viviendo, porque hay enseñanzas que a veces no son muy propias. Y menciono esto porque lo hemos hablado con relación a, en este caso, a Timoteo, que cuando Timoteo le dice claramente que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, que haciendo eso se salvará él y de los que los escuchan. También acerca de que le dicen que guarde los mandamientos y la palabra y también la escritura, que desde pequeño se ha adentrado en ella, sabiendo de quién ha aprendido. Entonces nosotros a veces nos enseñan cosas, nos trasladan cosas, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que esas enseñanzas no vienen realmente de parte de Dios, sino que vienen de otra fuente. Y esa fuente puede estar trastornada o trastocada y por lo tanto nosotros deberíamos apartarnos, que en su momento la pudimos estar aplicándolas. Y por lo tanto de estar muy cuidadosos y pedirle al Señor confirmación de su palabra, no solo orando, sino que también leyendo la Biblia y verificando, ¿verdad? Para que nosotros nos guiemos en ese tipo de situaciones. Ya que hay muchas doctrinas actualmente que se practican, ¿verdad? De toda índole, tanto, por así decirlo, a nivel congregacional, es decir, que se ve que es normal que se haga en la iglesia, como lo que hemos hablado de que la gente se caiga, o otros puntos, por ejemplo, el tipo de formación de la congregación, ya que hay congregaciones que tienen una formación, hagamos de cuenta, lo que se conoce como el D12 o G12, que para mí considero que esas no son una estructura fuertemente establecidas en el Evangelio. Es decir, que no está en la Biblia, aunque ellos toman, por ejemplo, la base de los 12 apóstoles, de que los 12 vinieron los 74 que le fueron a predicar y agarraron múltiplos de 12. Y con esos múltiplos de 12 ellos mismos generaron una jerarquía. Entonces ya las iglesias, aunque agarren citas bíblicas del G12 o el D12, que un G12 es gobierno de 12 y el D12 es discipulado de 12, que prácticamente es casi que son sinónimos de la misma aberración, pero agarran versículos de la Biblia y las están enseñando. Pero juntamente con esas enseñanzas viene otro conjunto de enseñanzas. Por eso que aquí menciona en este pasaje acerca de las palabras y la doctrina, y a consecuencia viene el versículo 4 que dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, la doctrina, que en este caso estoy hablando del G12 o el D12, aunque es una doctrina que ellos pueden decir que está en las escrituras y pueden dar, por así decirlo, pueden defender su fe a través de versículos de la Biblia, a través de decir que Dios les dio un sueño, etcétera. Pero el problema está que juntamente con esa doctrina trae ciertas otras consecuencias. Menciono esto porque yo viví, pues prácticamente una de las primeras congregaciones donde yo estuve fue una de esas, de G12 de 12. Y también sé de que hay personas que están dentro de ellos que lo defienden porque ellos han sido, por así decirlo, fruto de ese sistema. ¿Por qué hablo de fruto? Porque hay personas que tal vez dijeron, miren, yo estaba a punto de suicidarme o ya nadie me quería, yo solo tenía esto.
fui a un encuentro, en el encuentro experimenté la presencia de Dios y me salvaron. Entonces ellos comenzaron a confiar en el método. ¿Qué método? En el método de los encuentros, en el método de X o Y cosas porque así les funcionó. Pero ya cuando uno comienza a examinar muchas cosas, ya se da cuenta que es cierto que funcionó, por así decirlo, es cierto que tiene ese punto primario, pero cuando ya después vemos el final del acontecimiento sobre las personas o sobre la congregación, nos damos cuenta que caen en ciertas cosas que son muy desconcertantes. Y una de ellas es de que a veces a las personas también las impulsan, nomás comenzando, a que pongan una célula, que pongan prácticamente una célula es como una mini iglesia que ellos están poniendo y las personas comienzan a caer en pecados, comienzan, como dice el apóstol Pablo, por sus inconsistencias y por su incredulidad, comienzan a desviar la doctrina y se comienza a armar un montón de situaciones complicadas por una sola enseñanza, de la forma que están dando. Y yo lo vi, o sea, yo experimenté eso porque yo estuve en eso y por eso lo menciono, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo en ese momento, cuando comencé a leer la Biblia, porque en ese momento me comencé a leer más la escritura, porque en su momento lo comenzaba a hacer como que, voy a leer un versículo, ¿verdad? Pero ya después me di a la tarea comenzar a leer. Creo que en ese caso estaba leyendo 5 capítulos diarios. Y cuando mientras leía la Biblia, me comencé a dar cuenta de muchas cosas de que la Biblia decía que no estaban dentro de la congregación. Yo decía, hermano, mire, aquí la Biblia dice esto, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto, verdad? Y la Biblia dice esto, ¿por qué eso está haciéndose de tal manera? ¿Por qué la Biblia dice esto y por qué tal cosa de tal manera? Entonces ya comencé a entrar en una situación de, bueno, yo estoy practicando cosas que no están en la Biblia, o sea, yo estoy haciendo cosas que no son correctas, o la Biblia dice esto y nosotros no lo estamos haciendo, como en el caso del apóstol Pablo que dice, no hagáis las cosas con parcialidad, es decir, que yo no le dé un favoritismo a una doctrina y a otra doctrina le quite mi favoritismo, o sea, como que lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Entonces, cuando uno lee la Biblia, cuando uno está en la constancia, Dios le abre los ojos y le permite ver cosas que uno está practicando que están mal. Pero si uno no está en esa constancia de la lectura, no estoy hablando de estudiar, estoy hablando de leer, porque leer también me va a llevar a estudiar o a meditar. Entonces, poco a poco Dios me va a ir arrancando todas esas malas enseñanzas que ahí pueden haber dentro de mí y que yo mismo estoy enseñándole a otro grupo de personas. ¿Por qué? Porque me estoy acelerando. Es decir, el mismo sistema está provocando que yo me acelere a enseñar cosas que son falsas. Por esto mencionaba lo del G12, que automáticamente alguien sale por ejemplo, va a un encuentro, ya porque salió a un encuentro, lo meten para que sea el líder y le dan o por lo menos donde yo estuve, en ese momento lo metían uno como un curso de 6 meses, por ejemplo. Y ya después de los 6 meses para que uno saque ahí su célula y se pone uno a predicar. Y que a veces en el curso que le dan a uno ni siquiera le enseñan Biblia, sino que le enseñan nada más como que, mire, hay que saludar a la gente. Y en el examen que ponen, a veces solo hay de las 10 preguntas como que una de un versículo bíblico y las otras cosas así raras. Y están enseñando falsa doctrina y están metiendo a la gente desde ya para que enseñen esa falsa doctrina que les han enseñado. Y por lo tanto hay decadencias en muchas áreas, y hay suposiciones de la gente, y hay personas que en esa posición que los pusieron de líder se pone altivo, soberbio, y en otras líneas que aquí por ejemplo dice que está envanecido, nada sabe, del ira, y también se meten con muchas cuestiones de eso, porque los pusieron en una posición que no convenía. Por eso también en el Timoteo o en Tito dice de que debemos tener buen testimonio delante de los demás y que también no ponga un neófito, es decir, una persona que va comenzando para que tome una posición de gobierno, una posición de corrección o de enseñanza, porque no sea que el diablo venga y lo envanezca y lo lleve a una condenación. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos sujetarnos bastante a la palabra, ser muy dedicados. No con eso estoy diciendo que alguien se vaya a meter en un curso de teología. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, Él mismo nos enseñará todas las cosas. Pero también, como dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y estar sujetos y pedirle mucho al Señor Jesucristo que confirme las enseñanzas que tenemos. Que si las enseñanzas que tenemos no son de Él, que no nos la permite enseñar. Que inclusive, como diría alguien, que se nos trabe la lengua o que nos cueste a la hora de tratar de transmitir algo, porque realmente no es de Él.
Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, creo yo que es el versículo 20 al 21, cuando habla de la guerra espiritual, dice, y orad en todo tiempo, y también por mí, para que cuando yo exponga el evangelio de Cristo, exponga el misterio del evangelio como debe de ser, porque él sabía que podía uno equivocarse en su debilidad o en otras cosas. Entonces la idea del Espíritu Santo, la idea de Dios es de que nosotros nos mantengamos sujetos a la palabra de verdad y nosotros tener mucho cuidado, ser muy delicados y muy cuidadosos en las cosas que nos han dado y nos han enseñado. Por eso yo he mencionado en ocasiones que si sacamos nosotros nuestro inventario de las enseñanzas que nos han dado, leer la palabra, pedirle al Señor confirmación si lo que eso nos han enseñado es de Él o no, y también las repercusiones, porque vemos aquí claramente que Él dice que a causa de enseñar diferente doctrina, se tuvieron cierta manifestación. Y habla de envanecimiento, también envidias y otras cosas, pero lo que es conforme a la sana doctrina va a manifestar a alguien en el amor. Entonces no es solo presentarse uno diciendo, no, es que la teología dice de la Trinidad, o en este caso que ahora están los unicitarios, o que ya no es tricotomía, sino que es dicotomía, y que ahí se ponen a hablar de que no, que las epifanías y que las cristofanías o las tres posiciones de los santos y tanta cosa que ahora se habla. No estamos hablando necesariamente de eso, estamos hablando de que Dios me va a enseñar a mí cosas, Dios me va a instruir, aunque venga por la boca de alguien o aunque yo lo haya leído en la Biblia, pero saber efectivamente que eso que me han dado procede de Él. Por eso dice el apóstol Pablo, y tú sabes de quién has aprendido. Confirmar realmente con Dios si esa enseñanza o ese tema es de Él, y luego yo irme en mi intimidad a examinarlo, porque puede ser que me hayan dicho algo, pero dentro de eso que me hayan dicho, haya algo que no esté bien, ¿verdad? Porque a veces pasa, ¿verdad? Hagamos de cuenta de 10 puntos, puede ser que 9 estén verdaderos y el 10º esté malo. Entonces uno tiene que ser bien cuidadoso, también lógicamente eso, no meterlo en arrogancia, decir porque, no, que el hermano se equivocó, que él es un falso, que él es esto, mejor me voy de esta iglesia, porque tenemos que también comprender ciertas cosas, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, asimilarlo, guardarlo, esto sí lo voy a practicar, esto creo que no es de parte de Dios o tal vez no lo he entendido, mejor lo dejo ahí para mientras, sin desecharlo y comenzar a practicar las cosas. Por ejemplo, en mi caso particular, con la enseñanza de los decretos o declaraciones, no es algo que yo practique, aunque sí sé más o menos lo que la Biblia dice, pero no lo practico, por así decirlo, porque considero que no lo conozco bien y porque sé que tiene ciertos impactos. Entonces yo meterme a hacerlo sería un problema, aunque tengo ciertas perspectivas de ellos. Por ejemplo, la gente se trata de declarar o decretar o hacer ese tipo de cosas y que considero que la Biblia sí da el punto para hacerlo, pero, ojo con lo que voy a decir, pero no como ellos lo dicen de estar a la ligera decretando, declarando o decir yo profetizo, porque la Biblia menciona en el libro de Esther de que sí, Esther hizo decretos y que el mismo rey le dio el anillo a Esther para que decretara. Es decir, que alguien puede decretar, pero ¿en qué sentido? Bajo la voluntad de Jesucristo, que sería la salvación, y bajo la guianza del Espíritu Santo, que es Mardoqueo, que Mardoqueo representa el Espíritu Santo, y entonces Esther, que es figura de la iglesia, junto con Mardoqueo, el Espíritu Santo, le establecen un decreto para salvación. ¿Para salvación de quiénes? De los judíos. Entonces vemos que el decreto sí está establecido y que no lo hizo necesariamente Jesús, no lo hizo Dios, sino que lo hizo la iglesia. Entonces la gente se ha enseñado que decrete y que declare y ahí andan por acá rato que decretan y declaran y hacen y deshacen. Pero también no entendemos las repercusiones de un decreto y una declaración. ¿Por qué? Porque el decreto, alguien bajo la estatura en la cual se establece, puede establecer un decreto de Media y Persia. Y el decreto de Media y Persia, que claramente estamos hablando en términos espirituales, lo que está haciendo es colocar un decreto inamovible. Entonces, si él establece un decreto inamovible en tinieblas, no va a haber forma que eso se quite. Y eso puede traer repercusiones para él mismo. Por eso que vemos que en el libro de Esther, cuando levantan el decreto de Media y Persa para la destrucción de que todas las naciones que fueran enemigas pudieran atacar a los judíos y que los exterminaran, cuando Esther levanta el decreto
otro decreto también de Media y Persa, no dice que anulen el otro, en el sentido de que no es que anularon el otro decreto, porque el otro decreto se iba a mantener, sino que lo que hicieron fue de poner un decreto que contrarrestara al otro decreto, porque ambos decretos eran inamovibles. Entonces, alguien en su imprudencia, en su carnalidad, en su ignorancia, puede levantarse a decir decreto en el nombre de Jesús, esto y esto, y lo hizo en la carne, lo hizo, sí tenía la autoridad, y eso va a traer repercusiones sobre la vida de la persona, va a traer repercusiones sobre lo que lo rodea, y no va a poder quitarlo a menos que levante otro que lo contrarreste. Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso? Por esa causa a veces no lo hago. Y no lo digo porque sé que en teoría, en teoría ahí está. Y uno lo puede ver reflejado porque también he oído testimonios de personas que lo hacen. Pero por esa razón es de que hay que tener cuidado ya el hecho de la puesta en la práctica. Porque hay cosas que son, eh, como dice el apóstol Pablo, difíciles de entender, difíciles de tratar, inclusive de poner en práctica. Y por esa razón es mejor no lo hago, o mejor tenerlo ahí de lejos para tener cuidado con esas doctrinas. Por esa razón, yo a veces no es que saque yo una enseñanza que diga los decretos o las declaraciones, ¿verdad? Porque tengo que tener cuidado, porque no sea de que por no entenderlo bien o no asimilarlo bien o no ponerlo en práctica de adecuadamente, termine enseñando algo que no es correcto, una doctrina diferente a la que el Señor Jesucristo ha enseñado. Por esa causa, solo me he regido a dar comentarios de eso y decirle a la gente que tengan cuidado con eso, que no lo haga a menos que sea dirección de Dios, o mejor que se limite a no hacerlo, porque se ven las consecuencias en Esther, se ve la función y la manera de hacerlo y todo con relación a lo que habla el libro de Esther. Y ambos casos también que hay personas que dicen que los decretos no existen, yo le diría, sí existen, pero no en la manera de ellos. Y otras personas que dicen que sí existen, y yo le digo, sí, pero no como usted lo piensa. Entonces, yo personalmente creo que sí se puede hacer, que si se hace tiene que ser conforme a las Escrituras y conforme al Espíritu Santo, también bajo la dimensión y también bajo el propósito de la salvación y algunas otras cosas que ahí están. Pero, lógicamente, si yo miro a alguien que se pone a hacer decreto, le digo, mira, ¿qué estás haciendo? Entonces, menciono esto por las enseñanzas que se comienzan a dar, que uno también tiene que tener mucho cuidado en mejor detenerse, mejor examinarlo, mejor eh, tener el tiempo hasta que tal vez Dios le dé a uno luz verde para poder dar el tema, porque ya es Dios el que debería decidir si nosotros damos un tema, ¿no? Y de qué manera hablarlo, porque a veces tampoco por la delicadeza del tema, no es que necesariamente uno se va a poner solo en una media hora, unos 15 minutos o una hora a dar un tema. Puede ser que ese tema sea de una enseñanza extensa para que no haya hoyos o para que no hayan argumentos ahí que pueden quedar en el aire, porque eso puede afectar realmente muy fuertemente la vida de alguien por la manera que se están manejando las cosas. Por lo cual, por esta razón, incito a todos o motivo a las personas para que constantemente lean la palabra, que constantemente estudien la palabra, pero que también le pidan mucho al Espíritu Santo que les indique si esa enseñanza viene de él o no, y no presuponer o suponer de que porque vino un predicador famoso o porque yo siempre escucho al tal pastor y él siempre predica la verdad, sino que todo lo que nos digan, ponerlo bajo las escrituras, pero también bajo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto proviene de ti, él está enseñando correctamente, o qué debería tomar de todo lo que está enseñando, y estar bien atentos para no ser engañados. Nosotros por estarnos confiando, por estar muy a ese punto nos pueden engañar y después nosotros resultamos enseñando falsa doctrina y según nosotros es una verdadera doctrina. Por eso también una de las cosas que yo he dicho, que todo lo que yo diga también evalúenlo, examínenlo conforme a las escrituras para ver si lo que estoy diciendo proviene de Dios o no. Porque tampoco yo me voy a poner en el plan de decir que todo lo que yo digo viene del Espíritu Santo y todo lo que yo digo procede de Dios, porque tampoco no deberíamos poner esa postura que a veces puede ser hasta altivo o arrogante de mi parte o la parte de las personas que lo pueden decir. Siempre, como dice la Escritura, dos son los que dan testimonio de algo. Y yo no tengo que dar testimonio de mí mismo, más bien el Espíritu Santo o las Escrituras tienen que dar testimonio de lo que yo estoy diciendo, o Dios puede usar a alguien para dar testimonio de lo que si efectivamente yo estoy predicando o no.
Yo no tengo que estar dando testimonio a mí mismo, porque Jesús mismo dijo de que aquel que da testimonio de sí mismo, su testimonio no vale. Entonces yo no considero que alguien diga, no, es que hermanos, nosotros aquí predicamos la sana doctrina, porque bajo lo que dijo Jesús, uno no tiene que andar en esas, ¿verdad? Más bien, la palabra está expuesta. Si usted pone en práctica la palabra que se está brindando y le trae se está formando conforme a la imagen de Cristo y le está proveyendo una piedad, entonces esa doctrina es de parte de Dios. Si lo que usted está practicando, lo que está viviendo, lo está llevando a envanecerse, a ponerse altivo, envidioso, blasfemias y otras cosas, la doctrina que usted está siguiendo está mala. Obviamente puede que usted tenga 10 doctrinas y de esas 10 doctrinas 3 estén malas y por esa causa esas 3 estén manifestando algo malo en usted y obviamente las otras 7 estén manifestando una bondad de Dios en usted. Por lo tanto, es la idea constantemente de examinar lo que nosotros estamos aprendiendo y enseñando, porque lógicamente si lo ponemos en práctica vamos a ver esos frutos. Por eso es la idea de poner en práctica. A veces no practicamos nada, a veces solo lo decimos, pero ya en la práctica a veces nos damos cuenta nosotros de las doctrinas. O sea, cuando ya lo practicamos, a veces nosotros vemos las repercusiones de las cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en una de sus cartas, cuando dice no imponga las manos con ligereza, y a veces uno dice, bueno, no hay que imponerlas, y uno le dice a la gente, no imponga la mano hermano con la ligereza. Pero cuando a nosotros nos ha pasado, o por lo menos que a mí me ha pasado, a veces cuando yo he impuesto las manos con ligereza, yo he visto repercusiones de qué pasa por poner las manos con ligereza. Y obviamente ya cuando hablo con alguien le digo yo, mira, ten cuidado porque no imponga las manos con ligereza. Y alguien dirá, ¿por qué? La Biblia dice y aparte a mí me pasó esto y esto, ¿verdad? Porque uno fue imprudente, no llevó realmente a la práctica concisa de no imponer las manos con ligereza y lo hizo con ligereza y trae las repercusiones. Entonces, por esa razón es que hay que ser cuidadosos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por consecuencia, si nosotros comenzamos a ser cuidadosos, diligentes, prudentes, detenidos y estar al pendiente de las cosas en el Espíritu Santo, obviamente Dios nos va a llevar a personas, congregaciones o ministros, porque el Espíritu Santo sabe que tenemos una sana doctrina, el Espíritu Santo sabe que tenemos enseñanza que le estamos practicando bien. Y por lo tanto el Espíritu Santo nos va a enviar para que otras personas nos enseñen otra cosa, nos enseñen una doctrina diferente, como el Espíritu Santo lo hizo con Timoteo. Obviamente le habló al apóstol Pablo para que enviara a Timoteo. Pero realmente a lo que voy es eso. Si nosotros nos establecemos una buena enseñanza, somos diligentes, llevamos a la práctica las cosas, somos prudentes, Dios va a saber eso. Y obviamente Dios nos va a impulsar después a otros, lo llamaríamos esfera, otro canon, otra regla a tratar, como lo vimos con el apóstol Pablo, con cuestiones como le dijeron a Timoteo. Ya no sería como, no enseñas diferente doctrina, sino que sería ahora, ve para que otros no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque ya tenemos, como dijo una vez el hermano, el sello de calidad de que estamos explicando bien la palabra de verdad. Entonces vamos a orar para finalizar este tema, para que no enseñemos diferente doctrina, para pedirle al Señor, Señor, te pido por favor que no enseñemos diferente doctrina, que corrijamos lo que está equívoco y de que comencemos a enseñar rectamente cualquier doctrina verdadera de parte de Dios y evitar no mencionar algo que no proviene de Él. Y por obvias razones Dios nos va a impulsar a enseñar o decirle a otros que no enseñen diferente doctrina. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque nos ayudas, nos fortaleces. Por favor, hoy venimos delante de ti pidiendo y rogando y solicitando a ti como maestro que nos ayudes a que si estamos enseñando falsas doctrinas o doctrinas incorrectas, que nos ayudes a no hacerlo y que nos indiquen cuál es la que estamos haciendo mal. Por otra parte, también te pedimos que toda doctrina que nos enseñen, todo lo que nos están diciendo, todo lo que oímos, todo lo que estamos atendiendo o que a lo largo de los años hemos recolectado, que lo que no procede de ti sea anulado y sea quitado y que también tú nos digas, mira, esto no es de mí, y que también nos ayudes a estar apercibidos, como dice la palabra, pesar los espíritus y también ser espirituales, porque si somos espirituales vamos a entender lo que procede del espíritu, pero a velar constantemente sobre la palabra de verdad y conformarnos a la palabra de verdad para poder identificar lo que es correcto e incorrecto y desechar lo que no es correcto y abrazar lo que es correcto
Y en algún momento también tú nos enviarás como Timoteo para que nosotros vayamos para decirle a la gente que no enseñe doctrina diferente. Pero primeramente tenemos que tratar en nosotros lo que ya nos han sido impartido y que tal vez nosotros pensamos que es correcto. Así que ayúdanos, por favor, para que no enseñemos diferente doctrina, sino que nos conformemos a la palabra del Señor Jesús y a la doctrina que procede conforme a la piedad. En el nombre de Jesús te agradecemos, amado pastor. También ayúdanos a no dar testimonio nosotros mismos, sino que tu Espíritu Santo y tu palabra testifiquen de lo que nosotros estamos proveyendo o lo que tú quieras enviar a que testifiquen, como la palabra dice, que entre dos o más testigos o ancianos, para que nosotros no entremos en esa arrogancia y altivez o alguna otras situaciones, porque tú eres el que debe aclarar, como dice la palabra, que Dios testificando juntamente con ellos. Así que por esa razón pedimos hoy, Señor Jesucristo, a ti la gloria, la honra, honor por y alabanza por los siglos de los siglos. También en el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Amado Padre, venimos delante de ti porque queremos confesar nuestros pecados, queremos arrepentirnos, queremos decirte que solo en ti encontramos salvación y que creemos que tú has resucitado a Jesucristo de entre los muertos y que Jesucristo ahora lo declaramos como nuestro Señor. Te pedimos hoy, amado Padre, que restaure nuestra familia, nuestro hogar, en todo lo que nosotros hemos destruido y deshecho, y ayúdanos a caminar conforme a la palabra de verdad. También te pedimos poder ser bautizados en agua y que también tú nos bautices en el Espíritu Santo para cumplir con lo que tú nos has enviado. Te agradecemos, ayúdanos por favor a estar preparados para tu venida y que eso también lo haremos a través de ser bautizados en agua. A ti la gloria, la honra, honor por ella, alabanza, Padre. Amén y amén. Declaramos, amado Padre, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad.